¿Cómo investigar un tema? Desarrollar tu tema. Lee las instrucciones de la asignación con cuidado. La flexibilidad que tengas para desarrollar tu pregunta de investigación dependerá de la solidez con la que esté estructurada tu asignación. Asegúrate de entender lo que el profesor quiera. Así podrás encontrar un tema que te interese aprender y que encaje de la mejor manera con la asignación. Si no entiendes algún aspecto de la asignación, no dudes en preguntar al profesor directamente. Es mejor obtener una explicación sobre un punto que asumir que sabes lo que significa y luego descubrir que tus suposiciones eran incorrectas. Idea algunos temas que te interesen y coincidan con los parámetros de la asignación. Por lo general, el profesor te dará un campo amplio y esperará que encuentres un tema más delimitado para tu investigación dentro de dicho campo. Por ejemplo, imagina que el profesor te ha asignado un ensayo sobre un problema de salud pública. Podrías elaborar una lista que incluya dichos problemas de salud pública como el uso de cigarrillos electrónicos en los adolescentes, las personas que estén en contra de las vacunaciones y la conducción bajo los efectos del alcohol. En tu lista, elige un área determinada que quieras analizar. Este es el punto en el que empezarás tu investigación. Para los fines de este ejemplo, imagina que eliges investigar el uso de cigarrillos electrónicos en los adolescentes. Busca información general sobre el tema. Una vez que tengas una idea para un tema más delimitado en el que quieras concentrarte, investiga en Internet para determinar qué información suele estar disponible en torno a él. En este punto, presta atención a la cantidad de información disponible y los problemas planteados por parte de dicha información. Si realizas una búsqueda general en Internet sobre tu tema y no obtienes muchos resultados sólidos, quizás no haya suficiente información para que investigues dicho tema. Sin embargo, esto suele ser poco común, salvo que hayas empezado con un tema muy delimitado. Por ejemplo, si quieres estudiar el uso de cigarrillos electrónicos en tu escuela secundaria, quizás no consigas suficientes fuentes. No obstante, si has ampliado tu búsqueda para incluir a todas las escuelas secundarias en tu región, podrías tener más suerte. Si no sabes mucho sobre tu tema, busca un recurso que te brinde una descripción general, para así poder familiarizarte más con las posibles preguntas que podrías responder en tu ensayo de investigación. Elige una pregunta que quieras responder a través de tu investigación. Luego de realizar una pequeña búsqueda preliminar, es probable que tengas una idea de los problemas latentes en tu área elegida. Desarrolla una pregunta basada en uno de estos problemas y que puedas responder mediante la investigación. Por ejemplo, si quieres averiguar sobre los adolescentes y el uso de cigarrillos electrónicos, podrías optar por hacer la pregunta: ¿los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos son más propensos a fumar que aquellos que no? La manera en que formules la pregunta también dependerá del tipo de ensayo que vas a escribir. Por ejemplo, si vas a escribir un ensayo de investigación persuasivo, tendrás que formular una afirmación y respaldarla con investigación. Por ejemplo, en lugar de preguntar si los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos son más propensos a fumar que los que no los usan, podrías decir: los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos son más propensos a empezar a fumar. Busca información sobre tu pregunta específica. En este punto, estarás listo para realizar un poco de investigación preliminar basándote en la pregunta que has elegido.
Puede ser de utilidad que escribas tu pregunta exacta en el motor de búsqueda y revises los resultados que obtengas. Observa el número de resultados que obtengas, así como la calidad de las fuentes. También podrías usar un motor de búsqueda académico, como Google Académico, para determinar cuánto material académico está disponible para tu pregunta elegida. Perfecciona tu pregunta basándote en la información que encuentres. Podrías notar que tu pregunta es muy amplia o delimitada según la cantidad de posibles fuentes que encuentres. Para adaptar el alcance de la misma, analiza a los personajes involucrados, el tiempo y el lugar. Por ejemplo, si has elegido a los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos, los personajes serían los adolescentes. Si una investigación sobre el tema te brinda demasiada información, podrías acortarlo analizando un periodo específico de 5 años, el tiempo, o solo a los adolescentes de una región determinada. El lugar. Si necesitas ampliar tu pregunta en el mismo tema, podrías optar por analizar a los adolescentes y los adultos jóvenes de menos de 25 años. No solo los adolescentes. Conseguir fuentes de buena calidad. Identifica los tipos de fuentes que probablemente necesites. Los tipos de fuentes que uses para tu investigación dependerán de tu grado o nivel educativo. En general, puedes usar artículos breves de publicaciones académicas o páginas web para un ensayo corto. Para uno más extenso, es probable que tengas que revisar libros y artículos académicos más extensos. Los requerimientos variarán según tu asignación y el tema que investigues. Pero podrías considerar útiles las siguientes pautas. Ensayo de 1 o 2 páginas. 2 o 3 páginas web o artículos cortos de publicaciones académicas. Ensayo de 3 a 5 páginas. De 4 a 8 artículos académicos o de publicaciones académicas. Páginas web o libros. Ensayo de 5 a 10 páginas. De 6 a 15 artículos académicos o de publicaciones académicas. Páginas web o libros. Ensayo de 10 a 15 páginas. De 12 a 20 artículos académicos o de publicaciones académicas. Páginas web o libros. Usa palabras clave sobre el tema para conseguir las fuentes iniciales. El éxito de tu investigación dependerá de si buscas las palabras clave correctas. En especial en las etapas iniciales. Concibe una lista de palabras clave, incluidos los sinónimos. Por ejemplo, si vas a investigar sobre la prevalencia del uso de cigarrillos electrónicos en los adolescentes, también podrías incluir jóvenes como sinónimo, junto con consumo de tabaco, como un sinónimo de dicha acción. Aprovecha las bases de datos académicas disponibles en línea a través de tu escuela, además de las que se encuentran en otras páginas de Internet. Evalúa las posibles fuentes usando el método CRAAP. Este significa vigencia, fiabilidad, autoridad, exactitud y propósito y punto de vista. CRAAP. Por sus siglas en inglés. Este método te brinda una manera sencilla de evaluar la calidad de las posibles fuentes que encuentres con rapidez y uniformidad. Para ello, tendrás que hacer las siguientes preguntas específicas sobre la fuente. Vigencia. ¿Cuán reciente es la información? ¿Cuándo ha sido la última vez que han actualizado la fuente? Fiabilidad. ¿Hay referencias a hechos objetivos y datos? ¿El contenido es principalmente de opinión? Autoridad. ¿Quién es el creador del contenido? ¿Cuál es la editorial? ¿Están sesgados de alguna manera? ¿El creador tiene credenciales académicas en el campo? Exactitud. ¿El contenido ha sido revisado por un colega del campo o editado por una tercera parte?
¿La información tiene evidencia que la sustente? ¿Puedes verificar los hechos con facilidad en otra fuente? Propósito y punto de vista. ¿El contenido tiene la finalidad de enseñarte algo o persuadirte sobre un punto? ¿La información presentada está sesgada? Extrae listas de referencias para así conseguir fuentes adicionales que puedas usar. Cuando encuentres una buena fuente para tu tema, es probable que dicha fuente cite otras fuentes valiosas que puedas revisar. El mayor beneficio de ello es que no tendrás que hacer mucho trabajo evaluando la calidad de estas fuentes. El autor de la fuente que las cite ya habrá hecho este trabajo por ti. Si un autor menciona a una fuente en particular más de una vez, definitivamente tendrás que leer dicho material. Por lo general, la lista de referencias contendrá información suficiente como para que encuentres la fuente por tu cuenta. Si descubres que no puedes acceder a la fuente, por ejemplo, porque debes pagar para hacerlo, conversa con tu escuela o un bibliotecario público sobre ello. Ellos podrían conseguirte el acceso. Toma apuntes sobre cada recurso que encuentres. Usar un juego de fichas te permitirá colocar cada apunte en una aparte, lo que te ayudará a organizarlos con más facilidad en un momento posterior. También hay aplicaciones de computadora, como Evernote, Microsoft OneNote o Scrivener, que te permitirán hacerlo de forma digital. Algunas de estas aplicaciones son gratuitas, mientras que otras requieren que compres una suscripción. Enumera la información de las citas para la fuente en la parte superior de la ficha. Luego toma apuntes con tus propias palabras. Incluye los números de las páginas, si corresponde, que usarás en la cita. Si copias algo directamente de la fuente, coloca comillas de cita alrededor de esas palabras y anota el número de la página, si corresponde, en donde la cita aparezca. Quizás también tengas que diferenciar las citas incluso más. Por ejemplo, al tenerlas con texto de un color diferente al del color de tus propias palabras. Esto será de utilidad para protegerte del plagio accidental. Organizar tu información. Crea una hoja de cálculo con la información bibliográfica para todas las fuentes. Una hoja de cálculo te permitirá organizar y encontrar rápidamente la información de las citas para tus fuentes a medida que trabajes en tu ensayo. Tener lista esta información reducirá al mínimo las interrupciones en tu proceso de escritura. Incluye columnas para las citas completas y las citas en el texto para cada una de tus fuentes. Incluye una columna para tus apuntes y añádelos a la hoja de cálculo. Si tienes citas directas, podrías incluir una columna aparte para ellas. Muchas aplicaciones de procesamiento de palabras tienen funciones para citas que te permitirán introducir una nueva fuente de una lista, por lo que solo tendrás que escribir la cita una vez. Con una hoja de cálculo, simplemente podrás cortar y pegar. Categoriza los apuntes en grupos con información similar. Mientras tomabas apuntes, es probable que los hayas agrupado según la fuente en la que los hayas encontrado. Ahora, revisa la información que cada fuente cubra y crea categorías de información. Luego podrás empezar a apilar o agrupar fichas que estén en la misma categoría. Por ejemplo, si vas a escribir un ensayo sobre los adolescentes y el uso de cigarrillos electrónicos, podrías tener apuntes relacionados con la edad en la que hayan empezado a usarlos, los motivos por los que hayan decidido hacerlo y su exposición al tabaco o la nicotina antes de empezar el uso. Si usas una aplicación digital para toma de apuntes, por lo general clasificarás tus apuntes agregándoles etiquetas. Algunos apuntes podrían tener más de una etiqueta.
dependiendo de la información que cubran. Ordena las categorías de una manera que responda la pregunta de la investigación. Revisa tus categorías y trata de formular un orden lógico que responda tus preguntas o cuente la historia persuasiva que quieras contar a través de tu investigación. Podrías tener que reorganizarlas más de una vez para encontrar lo que mejor se adecúe. Por ejemplo, imagina que tu investigación ha indicado que los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos son más propensos a consumir cigarrillos comunes si alguien en su casa fumaba. Lo más probable es que la categoría que cubra la exposición al tabaco o la nicotina de los adolescentes antes de que usaran cigarrillos electrónicos sea lo primero de lo que hables en tu ensayo, asumiendo que quieres colocar la evidencia más sólida al principio. Elabora un esquema básico para el ensayo basándote en el orden de las categorías. Ahora que has ordenado las categorías, estarás listo para crear un esquema general del ensayo. Ten en cuenta que esto podría cambiar cuando empieces a escribir. Pero por ahora, te dará una guía y te ayudará a identificar todo problema o punto débil en tu investigación. Puedes hacer que el esquema sea tan detallado o simple como quieras. Salvo que el profesor tenga requerimientos específicos para él. Algunas personas prefieren las oraciones completas en sus esquemas, mientras que otras tienen secciones con solo una o dos palabras. Trabajar en el esquema de manera metódica puede ayudarte a identificar la información que aún no tengas y que necesites para sustentar tu tesis o responder la pregunta de la investigación. Revisa tus apuntes y modifica tu pregunta de investigación según sea necesario. Al investigar, podrías haber notado que no estabas haciendo la pregunta correcta. También podrías haber descubierto que hay más información disponible de la que habías pensado y quizás tengas que delimitar tu enfoque. Incluso en esta etapa avanzada, no dudes en cambiar tu pregunta para formular tu investigación con más exactitud. Gracias a la investigación, sabrás mucho más sobre el tema de lo que sabías al empezar a escribir la pregunta. Por lo que es natural que identifiques maneras de mejorarla. Busca fuentes adicionales para llenar los vacíos en la investigación. Al revisar tus apuntes y el esquema, podrías notar que algunos puntos cuentan con un mejor sustento que otros. Asimismo, podrías encontrar problemas pequeños que no habías notado y que debes abordar. Por ejemplo, al realizar el esquema del ensayo sobre los adolescentes y el uso de cigarrillos electrónicos, podrías notar que no tienen ninguna información sobre cómo pueden tener acceso a ellos y si este acceso es legal o ilegal. Si vas a escribir un ensayo sobre los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos como un problema de la salud pública, esta es información que necesitas conocer. También es probable que, a medida que formulabas el esquema, hayas descubierto que no necesitas algunas fuentes que antes considerabas valiosas. En esta situación, podrías tener que buscar más fuentes. En especial si eliminar una ha hecho que estés por debajo del requisito mínimo de fuentes solicitado para tu asignación.